Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira Lakshmi Priya y me siento muy feliz de que estés acá. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría pertenecen al dominio público y también estoy motivada en leer libros de nuevos autores. Así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda, suscríbete al canal activando la campanita. De esta forma apoyas al crecimiento de este espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. Y continuamos con la lectura del libro Tus zonas erróneas, guía para combatir las causas de la infelicidad, escrito por el tan querido Dr. Wayne Dyer. Así que, a ponerse cómodos y déjenles leo. Capítulo 7. Rompiendo la barrera de los convencionalismos. No hay regalo ni leyes ni tradiciones que se puedan aplicar universalmente, incluyendo esta. El mundo está lleno de deberes hacer esto, que la gente aplica su comportamiento sin previa evaluación, y la suma total de todos estos deberes componen una gran zona errónea. Es muy posible que te dejes guiar por una serie de normas y principios con los que ni siquiera estás de acuerdo y que sin embargo seas incapaz de romper con ello y decidir por ti mismo lo que te va bien o no te va bien a ti personalmente. No hay nada absoluto, no hay normas ni leyes que siempre tengan sentido o que sean beneficiosas para todos o en todas las ocasiones. La flexibilidad es una virtud mayor y sin embargo puede ser que sea difícil e incluso imposible quebrantar una ley inútil o violar una tradición absurda. El condicionamiento a la sociedad o medio cultural puede ser muy útil a veces, pero si esto es llevado a un punto extremo, puede convertirse en una neurosis, particularmente si el resultado de esta adaptación a los deberes hace esto o aquello, es la infelicidad, la depresión o la ansiedad. De todo esto se puede deducir, ni tampoco se trata de sugerir de manera alguna que tu actitud debe de ser la del desprecio a la ley o de romper las reglas simplemente porque te parece lo apropiado en un momento dado. Las leyes son necesarias y el orden es parte importante de la sociedad civilizada, pero la obediencia ciega a los convencionalismos es algo completamente distinto, algo que puede ser mucho más destructivo para el individualismo que el hecho de violar las leyes. A menudo, estas leyes son absurdas y las tradiciones dejan de tener sentido. Cuando este es el caso y tú te dejas de funcionar eficientemente porque sientes que debes obedecer estas leyes sin sentido, quiere decir que ha llegado el momento de reconsiderar tanto las normas como tu comportamiento. Como dije una vez, Abraham Lincoln dijo: «Nunca tuve una política que pudiese aplicar siempre, simplemente trataba de hacer lo que me parecía sensato en el momento preciso». No fue nunca esclavo de una política determinada que tuviera que ser aplicada en cada caso, aunque ésta hubiese sido concebida con esta intención. Un debe es malsano solo cuando se cruza por el camino de los comportamientos sanos y eficientes. Así, cuando descubras que estás haciendo cosas desagradables y que no son productivas debido a algún debe, quiere decir que has renunciado a tu libertad de elección y estás permitiendo que te controle alguna fuerza exterior. Un examen más profundo y detallado de este control interno, en comparación con el control externo de ti mismo, será muy útil antes de seguir observando estos debes erróneos que pueden estropearte tu vida. Locus de control internos frente a locus de control externos. Se ha calculado que un buen 75% de la gente en nuestra cultura tiene una orientación de personalidad más externa que interna. Esto quiere decir que es muy probable que tú encajes en esta categoría con mayor frecuencia que en la otra. ¿Qué quiere decir ser externo en tu locus de control? En esencia, ser externo quiere decir que tu responsabilidad de tu estado emocional en tus momentos presentes a alguien o a algo externo, o sea, algo que está fuera de ti mismo. Si te preguntan, ¿por qué te sientes mal?, y tú contestarás con respuestas como: mis padres me tratan mal, ella me ofendió, mis amigos no me quieren, no tengo suerte o las cosas no van bien, ello significará que estás dentro de esta categoría externa y por lo mismo, si te preguntaran por qué eres tan infeliz y tú contestaras:
mis amigos me tratan bien, mi suerte ha cambiado, nadie me está fastidiando o ella se arriesgó por mí, querría decir que aún estás dentro de un marco de referencia externo, atribuyéndole la responsabilidad de lo que tú sientes a alguien o a algo que está fuera de ti. La persona que tiene un locus de control interno es la que coloca firmemente sobre sus propios hombros toda la responsabilidad por lo que él mismo siente, y ese tipo de persona es muy rara dentro de nuestra cultura. El contestar este tipo de preguntas contesta con respuestas interiores dirigidas como: lo que me digo a mí mismo es un error, le doy demasiada importancia a lo que dicen los demás, me preocupo lo que pueda decir la gente de mí, no soy lo suficientemente fuerte para evitar ser desgraciado, no tengo habilidad suficiente para impedirme a mí mismo el no ser desdichado. Del mismo modo, cuando la persona con coherencia interior está en una buena situación, contesta con referencias que empiezan con un yo o a mí, como por ejemplo: yo trabajé duro para ser feliz, yo he logrado que las cosas me funcionen, me estoy diciendo a mí mismo cosas positivas, yo soy responsable de mí mismo, y es aquí donde quiero estar. Así pues, hay una cuarta parte de la gente que asume responsabilidad de su propio sentimiento y el resto le echa la culpa a los miembros externos. ¿Dónde encajas tú? Virtualmente todas las normas y las tradiciones son impuestas por fuerzas externas, es decir, que provienen de algo o alguien que se encuentra fuera de ti mismo. Si estás recargado de debes y eres incapaz de romper con los convencionalismos prescritos por los demás, entonces quiere decir que estás en el grupo de los externos. La actitud de un paciente que vino a verme hace poco es un excelente ejemplo de este tipo de pensamiento externamente dirigido. La llamaremos Bárbara. Su mayor problema era la obesidad, pero también tenía una cantidad de pequeñas carencias y conflictos. Cuando empezamos a hablar de su problema, de exceso de peso, ella me dijo que siempre había sido demasiado gorda porque tenía un problema de metabolismo y porque su mamá la había obligado a comer cuando pequeña. El cuadro de sobrealimentación continuaba con la actualidad, me dijo ella, porque su marido no se ocupaba de ella y sus niños eran muy desconsiderados. Ella lo había probado todo, dijo: vigilantes del peso, píldoras, una serie de médicos especialistas en dietética, incluso la astrología. El tratamiento conmigo de psicoterapia sería su última tentativa. Si yo no lograba hacerla perder peso, me dijo, nadie lo lograría. Tal como Bárbara contaba su historia y analizaba su propio dilema, no me sorprendió que no pudiera perder aquellos kilos indeseables. Todo y todos consideraban contra ella su madre, su marido, sus niños, incluso su propio cuerpo y las estrellas. El vigilante del peso y los médicos especialistas podían ayudar a personas menos problemáticas, pero en el caso de Bárbara, las desventajas eran demasiado grandes. Bárbara era un ejemplo clásico de pensamiento externo. Su madre, su marido, sus hijos y una parte incontrolable de su propio cuerpo eran los responsables de su gordura. Esta nada tenía que ver con su propia elección de comida, de comer demasiado ciertos alimentos en ciertos momentos. Además, sus tentativas para aliviar esta situación eran dirigidas hacia el exterior, así como también lo eran sus preocupaciones del problema en sí. En vez de reconocer que era ella la que había elegido comer demasiado en el pasado y que tendría que aprender a hacer nuevas elecciones si quería perder peso, Bárbara recurría a otra gente u otras cosas, las convenciones aceptadas por la sociedad para los casos de necesidad de pérdida de peso. Cuando todos sus amigos optaron por ir a los vigilantes del peso, Bárbara fue también. Cada vez que uno de sus amigos descubría un nuevo médico especialista en problemas de obesidad, Bárbara era la primera en acudir a él para pedir ayuda. Al cabo de varias semanas de tratamiento, Bárbara empezó a reconocer que su infelicidad y sus problemas eran producto de propias elecciones y no de las actitudes de los demás. Empezó reconociendo que simplemente comía demasiado, más de lo que realmente quería algunas veces, y que no hacía suficiente ejercicio. Como primera medida, decidió cambiar sus hábitos alimenticios exclusivamente con autodisciplina. Aprendió que podía manipular su propia mente, y eligió hacerlo. Decidió que la próxima vez que tuviera hambre, se gratificaría a sí misma con pensamientos sobre su propia fuerza interior en vez de comerse una galleta. En vez de echarle la culpa a su marido e hijos por comer demasiado, impulsada a ello por lo mal que se trataba, empezó a ver que se había estado haciendo la mártir durante años, implorándoles virtualmente para que la explotaran. Desde que Bárbara empezó a exigir que la trataran bien, descubrió que su familia estaba deseando hacerlo, y en vez de buscar consuelo en la comida, encontró gratificación y plenitud en relaciones basadas en amor y respeto.
Bárbara decidió incluso pasar menos tiempo con su madre, quien, a su entender, dominaba su vida arruinándola con un exceso de comida. Cuando Bárbara reconoció que su madre no la dominaba y que podía verla cuando quisiera, no cuando su madre decía que debía hacerlo, e igualmente que ella no tenía que comerse ese trozo de pastel de chocolate simplemente porque su madre decía que debía comérselo, empezó a disfrutar de los momentos que pasaba junto con su madre en vez de molestarse. Finalmente Bárbara se dio cuenta de que la terapia no tenía nada que ver con nada que estuviera fuera de ella misma. Y no podía cambiarla, ella tenía que cambiarse a sí misma. Esto tomaría su tiempo, pero gradualmente, con gran esfuerzo, Bárbara cambió sus debes externos por normas internas basadas en su propio criterio. Ahora no solo está más delgada, sino que es también más feliz. Ella sabe que no es feliz por su marido, ni por sus hijos, ni por su madre, ni por las influencias astrales. Sabe que se le debe a sí misma, pues ahora es ella quien controla su propia mente. Los fatalistas, los deterministas y la gente que cree en la suerte están en el grupo de los externos. Si tú crees que tu vida ha sido planificada para ti de antemano y que solo necesitas caminar por los caminos adecuados, quiere decir que estás bien provisto de todos los debes que sirven para mantenerte dentro de tu mapa de caminos previamente trazados. Nunca lograrás tu propia realización si persistes en dejarla controlar con fuerzas externas o si persistes en pensar que eres controlado por la fuerza externa. El ser eficiente y positivo no implica la eliminación de todos los problemas que se te presentan en la vida. Lo que sí implica e importa es el mover el locus de control de tu exterior al interior. De esa manera te responsabilizas tú mismo personalmente de todo lo que experimentan tus emociones. Tú no eres un robot que maneja tu vida con control remoto, un control lleno de reglas impuestas por otras personas y por reglamentos que no tienen sentido para ti. Tú puedes analizar más detenidamente estas reglas y empezar a ejercitar un control interno sobre tu propio pensamiento, tus propios sentimientos y tu propio comportamiento. La culpabilidad y el culto al héroe, puntos extremos del comportamiento orientado hacia el exterior. Echar la culpa a los demás es una artimaña muy práctica cuando no quieres asumir la responsabilidad de algo que pasa en tu propia vida. Es el refugio de la gente orientada hacia el exterior. Todo tipo de culpabilización es una pérdida de tiempo. Por más fallas que tenga el otro y por más culpa que tenga de lo que a ti te sucede, tú mismo no cambiarás. Lo único que hace la culpabilización es alejar la atención de ti cuando buscas razones externas para explicar tu infelicidad o frustración. Pero la culpa en sí misma es una necedad, e incluso si algún efecto puede tener la culpabilización, no será sobre ti. Puedes lograr que la otra persona se sienta culpable por algo al echarle la culpa a ello, pero no lograrás cambiar lo que hay en ti que te está haciendo infeliz. Puedes lograr no pensar en ello, pero no lograrás cambiarlo. La tendencia a situar en los demás los propios problemas puede conducir al extremo opuesto cuando sale a la superficie como el culto al héroe, o sea, una exagerada admiración por otra persona. En este caso te puedes encontrar mirando a los demás para determinar tus propios valores. Si fulanito de tal lo hace, pues yo también debo hacerlo. El culto al héroe es una forma de autorrepudio, hace que los otros sean más importantes que tú y condiciona tu propia realización al exterior a ti. Si bien no hay nada autofrustrante en apreciar y admirar a los demás y sus logros y talentos, esta actitud se puede convertir en una zona errónea cuando tú modelas tu comportamiento en el patrón de los demás. Tus héroes son seres humanos. Todos son seres humanos. Cada día hacen las mismas cosas que tú. Les picas donde a ti te pica. Por las mañanas tienen mal aliento igual que tú. El único héroe bueno es un bocadillo de jamón y queso o posiblemente una berenjena en la parmesana. Con los demás malgastas tus esfuerzos. Ninguno de los grandes héroes de tu vida te han enseñado nada y no son mejores que tú en nada. Políticos, actores, atletas, estrellas de rock, el jefe, el terapeuta, el profesor, tu cónyuge o cualquier otro son simplemente muy capaces en lo que hacen, nada más. Y si tú les conviertes en héroes y los encumbras a posiciones que están por encima tuyo, es porque estás dentro de la bolsa externa de lo que te atribuyes a los demás, la responsabilidad de las cosas buenas que les pasas. Si en tu extremo echas la culpa a los demás y por el otro practicas el culto al héroe, quiere decir que te encuentras situado en alguna parte de la línea que podríamos llamar la línea de enfocar en los demás. Culto al héroe. Culpar.
LLDEELD. Te estás comportando como un tonto si buscas fuera de ti mismo la explicación de cómo te debes sentir o qué cosas debes hacer. Darte el crédito de lo que haces y asumir tu responsabilidad representa dar el primer paso para eliminar esta zona errónea. Sé tú mismo tu propio héroe. Cuando logres salir del comportamiento culpabilizador o del culto al héroe, entonces empezarás a trasladarte del lado exterior, del andamio al interior, y en del lado interior no existen debes universales ni para ti ni para los otros. La trampa de lo correcto contra lo incorrecto. En este caso, la cuestión de lo correcto contra lo incorrecto no tiene nada que ver con la religión ni con planteamientos filosóficos o morales de un bien o un mal a prioritisco. Este es un tema que debe discutirse en otro contexto. Aquí lo que importa eres tú. El tema de la discusión eres tú y cómo tus conceptos del bien y del mal se interponen en tu propia felicidad. Tu bien y el mal son tus debes universales. Quizás has adoptado posturas no sanas como por ejemplo de lo correcto, que incluye lo bueno y lo justo, mientras lo incorrecto es lo malo e injusto. Esto es una tontería. El bien y el mal en ese sentido no existen. La palabra correcto implica una seguridad, una garantía, de que si haces algo de cierta manera el resultado será necesariamente positivo. Pero no hay garantías. Puedes empezar a pensar en el sentido de que cualquier decisión que tomes puede traerte algo diferente, o más efectivo o legal, pero en el momento en que empieza a ser una cuestión de bien contra mal, caes en la trampa de yo siempre tengo que hacerlo bien o tener razón, y cuando no me va bien con las cosas o no me va bien con la gente me deprimo y soy infeliz. Quizá parte de tu necesidad de encontrar la respuesta apropiada tenga que ver con la búsqueda de la seguridad que tratamos en el capítulo sobre el miedo a lo desconocido. Esta puede ser una parte de tu tendencia general a dicotomizar o a dividir el mundo ordenadamente en extremos como blanco, negro, sí, no, bueno, malo y bien y mal. Son pocas las cosas que caben dentro de estas categorías y la mayoría de la gente inteligente abdula por razones grisáceas, pasándose rara vez en la zona blanca o en la negra. Esta proclividad a tener la razón, a estar bien, es muy evidente en el matrimonio y en otras relaciones adultas. Las discusiones se convierten casi inevitablemente en competiciones que dan como resultado que uno de los involucrados tenga la razón y sea el correcto y el que otro se esté equivocando y sea incorrecto. Es muy común escuchar frases como «Tú siempre crees que tienes la razón» o «Nunca reconocerás que estás equivocado». Pero aquí no se trata de razón o sin razón, de bien o mal. Las personas son diferentes y ven las cosas desde perspectivas diferentes. Si una persona tiene forzosamente que tener la razón, el único resultado posible de su relación con los demás es de crisis o ruptura en la comunicación. La única manera de salirse de esta trampa es dejar de pensar de esta manera errónea de bien contra el mal, como le expliqué a Clifford, que discutía a diario sobre todos los temas posibles de su mujer. En vez de tratar de convencer a su mujer de lo equivocada que está, ¿por qué no conversa simplemente sobre temas que no impliquen debes de parte de ella o que esté de acuerdo contigo, desde tu punto de vista? Si le permites ser diferente a ti, eliminarás las discusiones incesantes en las que, porfiriadamente, vale decir frustradamente, pretendes tener la razón. Clifford logró deshacerse de esta necesidad neurótica y al mismo tiempo el amor y la comunicación volvieron a su matrimonio. Todos los bien y los mal de cualquier índole representan otros tantos debes de una u otra especie, y los debes se entrometen en el camino, especialmente cuando entran en conflicto con la necesidad de las demás personas de tener lo suyo también. La indecisión como factor desencadenante del pensamiento en términos de bien y mal. Una vez le pregunté a un paciente si le costaba tomar decisiones y él dijo, bueno, sí y no. Quizás a ti te cueste tomar decisiones incluso para asuntos triviales. Esta es una consecuencia directa de la tendencia a dividir las cosas en categorías de bien y mal. La indecisión proviene de querer tener razón, de hacerlo bien, y el posponer la elección te impide enfrentar con la ansiedad que escoges al sentir cada vez que te equivocas. Cuando hayas logrado eliminar el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto de cada decisión, porque el tener razón o estar bien implica una garantía, entonces te será facilísimo tomar decisiones. Si estás tratando de decidir a qué universidad irás a estudiar, corres el riesgo de quedarte inmovilizado para siempre.
incluso después de haber tomado la decisión, porque quizá no era lo correcto. Más bien opta por no hay universidades perfectas. Si escojo A, tales serán las consecuencias más probables, mientras que B posiblemente me brindarán otras. Ninguna de las dos es la justa, la perfecta, simplemente una es distinta de la otra. Y ninguna de las dos te ofrece garantías totales, como tampoco si la elección está entre A, B o Z. Igualmente puedes disminuir tu tendencia neurótica a la indecisión pensando que los posibles resultados no serán ni buenos ni malos, ni correctos o incorrectos, ni siquiera mejores o peores, simplemente serán diferentes. Si te compras este vestido que te gusta, es así como te verás, lo que solo es diferente de, no mejor que, el ponerte este otro vestido. Cuando logres abandonar estos equivocados y autodestructivos bien y mal, te darás cuenta de que tomar una decisión es simplemente una cuestión de pensar cuáles son las consecuencias que prefieres en un momento presente determinado. Y si empiezas a optar por arrepentirte en vez de tomar una decisión, en vez de decidir que el arrepentimiento es una pérdida de tiempo, porque te mantienes viviendo en el pasado, simplemente habrás podido tomar una decisión distinta en tu próximo momento presente. Decisión que tendrá consecuencias que la decisión anterior no logró aportar. Pero todo esto debe hacerse sin tratar de enmarcar esta decisión dentro de la categoría de bien y mal. Nada es más importante que cualquier otra cosa. El niño que en la playa recoge conchas de mar para su colección no hace nada ni mejor ni peor que lo que hace el presidente de General Motors cuando toma una decisión importante para la marcha de la compañía. Son cosas diferentes y nada más. Tal vez creas que las ideas equivocadas son malas y que no se deben expresar, mientras que se deben apoyar y alentar las ideas que se consideran buenas o correctas. Tal vez con tus amigos, con tu cónyuge o con tus niños digas, si algo no se expresa correctamente o no se hace bien, no vale la pena expresarlo o hacerlo. Pero es aquí donde acecha el peligro. Esta actitud autoritaria puede conducir a la formación de un Estado totalitario cuando alcanza proporciones nacionales e internacionales. ¿Quién decide lo que está bien? Esta es la pregunta que nunca se puede contestar satisfactoriamente. La ley no decide si está algo mal, solo si es legal. Hace más de un siglo, John Stuart Mill, en On Liberty, sobre la libertad, declaró: nunca podemos estar seguros de que la opinión que tratamos de acallar sea una opinión falsa, y si estuviéramos seguros también sería incorrecto acallarla. Tu eficacia no se mide por tu capacidad de elección. La manera en que te manejas emocionalmente después de haber hecho cualquier elección es el mejor barómetro de tu interés en el momento presente, ya que una elección apropiada implica esos debes que estás tratando de eliminar. El pensar de una manera nueva será útil en dos sentidos. Uno, eliminarás esos debes inútiles y te convertirás en una persona más volcada hacia el interior. Y dos, encontrarás que es menos dificultoso tomar decisiones sin esas categorías erróneas de bien y de mal. La insensatez de los debes y deberías. Albert Ellis acuñó una palabra muy precisa para designar la tendencia de incorporar los debes a tu vida. Es la deliberación, masturbation, juego de palabras entre must, deber, y masturbación, imposible de trasladar al castellano. Deberías siempre que actúas como sientes que debes hacerlo, aunque prefieres otra forma de comportamiento. Karen Horney, la brillante psiquiatra, ha dedicado a este tema todo un capítulo de su libro Neurosis y Desarrollo Humano, Neurosis and Human Growth, y lo tituló La tiranía del deberías, The Tyranny of the Should. Ella comenta: los deberes y deberías siempre producen una sensación de tensión que aumenta a medida que la persona trata de actualizar sus debes dentro de su comportamiento. Más aún, debido a la externalización del proceso, los debes siempre contribuyen a perturbaciones en las relaciones humanas de una u otra manera. ¿Acaso los debes determinan gran parte de tu vida? ¿Sientes que debes ser amable con tus colegas, apoyar a tu cónyuge, ayudar a tus niños y trabajar mucho siempre? Y si alguna vez fallas en alguno de estos debes, te enfadas contigo mismo y por ello asumes la molestia y la tensión o tiranidez a la que alude Karen Horney. Pero quizás estos no son tus debes. Sí, de hecho pertenecen a otros y tú simplemente los has tomado prestados, entonces te estás deberizando.
Existe la misma cantidad de debes que de no debes. Estos incluyen los no debes ser grosero, tonto, necio, infantil, lascivo, sombrío, agresivo, malhumorado y muchos más. Pero no tienes que debilizarte. Nunca jamás. No pasa nada si no guardas la compostura o no entiendes. Te es permitido no tener dignidad si así lo escoges. Nadie te está llevando la cuenta ni nadie te va a castigar por no ser algo que otra persona dijo que deberías de ser. Por lo demás, nunca puedes ser nada que no quieras ser, todo el tiempo. Simplemente no es posible. O sea que cualquier debe te producirá tensiones, puesto que no podrás realizar tus expectativas erróneas. Lo que produce tensión no es tu comportamiento indescrito, indigno, intolerante, indiscreto o lo que sea, sino la imposición de los debes. La etiqueta como un debes. La etiqueta es un buen ejemplo de enculturización inútil y malsana. Piensa en todas esas pequeñas normas absurdas que te han impuesto a aceptar simplemente porque unos especialistas en buenos modales así lo decidieron. Come el pollo de esta manera, espere siempre a que el anfitrión empiece a comer antes de empezar. Al hacer las prestaciones presente al hombre a la mujer y no al revés. En las bodas siéntese en tal sitio determinado en la iglesia, de tal propina, vístase así, exprésese de tal manera. No se consulte a sí mismo, búsquelo en un libro. Si bien los buenos modales son muy convenientes, significa considerar a los demás. Como el 90% de toda la norma de etiqueta, en realidad son reglas sin sentido que fueron pensadas arbitrariamente en un momento dado. No existe una manera apropiada para ti, solo lo que tú decides es lo apropiado para ti, siempre que no le compliques las cosas a los demás o se las dificultes. Puedes ser tú quien escoja cómo vas a presentar a la gente, qué propina vas a dar, qué es lo que te vas a poner, cómo vas a hablar, dónde te vas a sentar, cómo vas a comer, basándote estrictamente en lo que tú quieras. Cada vez que caigas en la trampa del cómo me debo vestir para esta ocasión o cómo tendré que hacerlo, estarás cediendo una parte de ti mismo. Y no trato aquí de impulsarte a ser un rebelde social, ya que esa sería una de las formas de búsqueda de aprobación por medio de un comportamiento inconformista. Estoy tratando más bien de pedirte que el desarrollo cotidiano de tu vida sea dirigido y orientado por ti mismo y no por los demás. Ser leal a ti mismo quiere decir que no tienes necesidad de un sistema exterior de apoyo. La obediencia ciega a las normas y las reglas. Algunos de los comportamientos humanos más despreciables de que se tenga conocimiento tuvieron como pretexto la obediencia a órdenes superiores. Los nazis ejecutaron a 6 millones de judíos y asesinaron y maltrataron a varios otros millones de ellos porque así lo mandaba la ley. Más tarde, después de la guerra, la responsabilidad por estos actos de barbarismo fue siendo trasladada rápidamente hacia la cúspide de la jerarquía por el poder nazi, hasta llegar al punto en que toda Alemania, la única gente a la que le podía echar estos horribles crímenes de Hitler y sus prioridades y principados, todos los demás simplemente habían obedecido las órdenes y la ley del Tercer Reich. En Suffolk, Nueva York, un portavoz del distrito explicó hace no mucho tiempo por qué la gente a la que equivocadamente se le había cobrado de más de un rubro de impuestos a la propiedad no podría recuperar su dinero. La ley dice que las facturas de impuesto pasados no pueden ser revaluadas después de que se ha pagado. Esa es la ley. Yo no puedo evitarlo. Yo estoy aquí en este cargo para hacer cumplir la ley, no para interpretarla. Realmente, en otro tiempo y en otro lugar, este señor hubiera sido un excelente verdugo. Pero ya conoces el refrán. Lo oyes todos los días. No pienses, obedece los reglamentos, incluso si son absurdos. La mayoría de las normas que se imponen en las piscinas públicas, canchas de tenis y otros sitios públicos por el estilo no tienen sentido. Hace poco, una tarde en que hacía mucho calor, le pregunté a un grupo de niños que estaban sentados alrededor de una piscina, obviamente deseando bañarse, por qué se quedaban en el borde si en la piscina no había nadie. Me contestaron que estaba reservada para los adultos entre las 6 y las 8. Tal era el reglamento, y a pesar del hecho de que en ese momento no había ningún adulto que quisiera bañarse, el reglamento que les prohibía usarla seguía en vigor. Simplemente se trataba de la obediencia ciega a los reglamentos, que en esos momentos no tienen una razón lógica sin flexibilidad, sin la posibilidad o la habilidad para cambiarlos cuando las circunstancias lo justificaran. Cuando yo los animé a que trataran de modificar el reglamento,
recibí una llamada de la dirección diciendo que yo estaba fomentando una insurrección. Uno de los mejores ejemplos de este tipo de acatamiento ciego de los reglamentos, por más tonto que estos sean, puede encontrarse en la vida castrense. Un colega mío relata un ejemplo excelente de este tipo de mentalidad. Cuando estuvo de servicio en las Fuerzas Armadas en Guam, en el Pacífico Sur, le llamó mucho la atención la facilidad y voluntad con que muchos de los soldados y oficiales cumplen muchos reglamentos absurdos. En el recinto donde se llevaban a cabo las funciones de cine a libre aire, había una zona bajo techo con bancos rojos reservados a los oficiales. Durante las sesiones de medianoche, a las que nunca iban los oficiales, había siempre un soldado de guardia para vigilar que nadie se sentara en estos bancos rojos. Todas las noches se podían ver grupos de soldados sentados en las intemperies, a veces mojándose bajo la lluvia, mientras uno de sus compañeros vigilaba los bancos rojos vacíos para garantizar el cumplimiento de esta regla. Cuando mi colega preguntó por qué se mantenían esa absurda política, recibió la respuesta de siempre. Yo no he hecho la regla, yo solo me ocupo de que se cumpla. Hermann Hesse dijo en Demián: los que son demasiado perezosos o comodones como para pensar por sí mismos y ser sus propios jueces obedecen las leyes. Otros sienten sus propias leyes dentro de ellos mismos. Estas les prohíben cosas que cualquier hombre honesto haría cualquier día del año y les permiten otras cosas que suelen considerarse despreciables. Cada persona debe pararse sobre sus propios pies. Tu destino será vivir una vida de servidumbre emocional si tienes que atacar las leyes y las reglas todo el tiempo. Pero nuestra cultura nos enseña que es malo desobedecer, que no debes hacer nada que vaya en contra de los reglamentos. Lo importante es determinar por ti mismo cuáles son las normas que funcionan y cuáles pueden romperse sin perjudicar a los demás ni a ti mismo. El rebelarse por rebelarse no produce beneficios, pero son muchas las recompensas que se derivan de ser tu propia persona, tú mismo, y de vivir tu vida de acuerdo a tu propia norma. Sobre la conveniencia de negarte a seguir las tradiciones y aceptar la enculturización cuando ésta tiene un efecto negativo sobre tu persona. El progreso, tanto el tuyo propio como el del mundo, depende de la gente irracional y no de la gente que se adapta a la sociedad y acepta lo que ponen en su camino. El progreso depende de seres que son innovadores, que rechazan los convencionalismos y modelan sus propios mundos. A fin de pasar de la aceptación a la acción, tendrás que aprender a resistirte a la enculturización y a la influencia que te presiona para que te sometas. Para poder funcionar plenamente, la resistencia a la enculturización es una condición casi indispensable. Puede ser que algunos te consideren un insubordinado y ese es el precio que tendrás que pagar por el hecho de pensar por ti mismo. Es muy posible que piensen que eres diferente, que te consideren un egoísta o un rebelde, que mucha gente considerada normal te critique o incluso que a veces te aíslen y excluyan. Mucha gente no aceptará de buen grado tu resistencia a las normas que ellos han adoptado para sí mismos. Tendrás que oír el viejo argumento: ¿qué pasaría si toda la gente decidiera obedecer únicamente lo que se les antoje? ¿Qué sociedad tendríamos entonces? La contestación a esto, muy simple por cierto, es que la mayor parte de la gente no lo hará. La propensión de la gente a confiar en apoyos externos y en deberes impuestos prohíbe este tipo de actitud generalizada. Lo que aquí descubrimos no tiene nada que ver con la anarquía. Nadie quiere destruir la sociedad, pero muchos de nosotros quisiéramos darle al individuo más libertad dentro de ella, liberarla de debes sin sentido y de tontos deberías. Incluso las leyes y reglas más sensatas no son aplicables de todo tipo de circunstancias. Lo que estamos tratando de lograr es la posibilidad de elección, esto es, la posibilidad de liberarse de la mentalidad servil que impulsa a acomodarse constantemente a los deberes. Uno no tiene que ser siempre como espera que uno sea el ambiente cultural que nos rodea. Si tú eres así y te sientes incapaz de ser de otra manera, quiere decir que eres de veras un seguidor, uno de los rebaños que permite que los demás determinen su camino. Vivir tu propia vida implica flexibilidad y repetidas evaluaciones personales acerca del funcionamiento y apropiado de la norma en algún momento presente específico. Es cierto que a menudo es más fácil seguir, más fácil hacer seguramente lo que te mandan, pero cuando te das cuenta de que la ley está para servirte a ti y no para ser de ti un sirviente, entonces podrás empezar a eliminar el comportamiento debilitador. Si quieres aprender a oponer resistencia
En la enculturización tendrás que aprender a ignorar muchas cosas. Otros seguirán debilitando y eligiendo obedecer, aunque esto les perjudique, y tú tendrás que aprender a respetar su elección sin irritarte. Uno de mis colegas estaba en la Marina, de servicio en un acorazado portaaviones estacionado en San Francisco en la época en que el presidente Eisenhower estaba en una gira política en el norte de California. Se ordenó a la tripulación que formara la manera de forma de un helicóptero donde viajaría el presidente y que se pudiera leer la frase HI, hola, IKE, como mensaje de saludo. Mi amigo decidió que la idea era delirante y decidió no hacerlo porque el hecho iba en contra de todo lo que él creía y de su actitud ante la vida. Pero en vez de organizar una revuelta, simplemente se fue aquella tarde y dejó que todos los demás participaran en ese humillante ritual. Pasó por alto su oportunidad de ponerle un punto a la I en HI. No hizo sentirse mal ni trató de humillarse a los que había escogido otra actitud. No se embarcó en pleitas inútiles. Simplemente se encogió de hombros y dejó que los demás siguieran su camino. La resistencia a la enculturización significa tomar tus propias decisiones y llevarlas a cabo lo más eficiente y serenamente posible. Nada de bombos y platillos o demostraciones hostiles que no surtirán ningún efecto. Los reglamentos tontos, las tradiciones y políticas necias no desaparecerán jamás, pero tú no tienes forzosamente que ser parte de ellas. Simplemente encógete de hombros mientras los otros siguen las ovejas del rebaño. Si ellos quieren comportarse de esta manera está muy bien para ellos, pero no para ti. Armar un lío es casi siempre la mejor manera de atraer la ira y de crear obstáculos. Todos los días te encontrarás con muchas oportunidades en que será más fácil evitar sencillamente la regla en vez de organizar un movimiento de protesta. Tú puedes decidir el tipo de persona que tú quieres ser, o la que los demás quieren que seas. Esto depende de ti. Virtualmente todas las ideas que han producido cambios en nuestra sociedad fueron en uno u otro momento rechazadas, desdeñosamente, y muchas de ellas fueron también ilegales. Todo progreso implica una oposición violenta, pues es un insulto a los viejos reglamentos que ya no tienen vigencia. La gente ridiculizó a los Edison, Henry Ford, Einstein y Wright, hasta que estos triunfaron. Tú tendrás también que enfrentarte con desprecios y desdenes cuando empieces a oponerte a la regla y política sin sentido. Algunos típicos comportamientos del debería. Si pasáramos listas a los comportamientos del debería, en nuestra cultura podríamos llenar libros enteros. He aquí un muestrario de los ejemplos más comunes. Creer que hay un lugar para cada cosa y que cada cosa debe estar en su lugar. El síndrome de la organización significa que te sientes incómodo cuando las cosas no están en el lugar que les has asignado. Preguntar, ¿cómo debo vestirme para esta ocasión? De forma regular, como si hubiera una sola manera apropiada de vestirse, y esta fuera determinada por otra gente. Los pantalones blancos y los colores pastel se llevan solo en el verano. La lana es siempre un material invernal. Hay muchos otros deberes similares, controlados por las estaciones, que se infiltran en tu vida. En Hawái, James Michener describe a los nativos de Nueva Inglaterra que se iban a vivir a Hawái, que tienen un clima tropical y cuando llegaba el mes de octubre, aunque aún hiciera 40 grados de calor, sacaban su ropa de invierno y andaban incómodamente vestidos durante 6 meses. ¿Por qué? Porque así debía de ser. Ser esclavo de los dictados de los críticos de la moda y usar solo lo que se usa porque después de todo tiene que estar a tono. Aceptar las afirmaciones de que ciertas bebidas van con ciertas comidas, que en el pescado y las aves hay que beber vino blanco, que el vino tinto es apropiado solo para la carne. Estar encerrado en las reglas de algunas personas que ha decidido que hay que comer y con qué. Trasladar la culpa de tus actos a otras personas. En realidad la culpa es de ella. Por ella llegamos tarde. No me culpes a mí. Él es quien lo hizo. Tener que asistir a una boda a la que te han invitado y evitar un regalo aunque no te gusten los novios. Simplemente no desechar la invitación aunque quisieras hacerlo. Puede fastidiarte el hecho de comprar el regalo, pero lo haces de todos modos porque así es como deben de ser las cosas. Del mismo modo, asistir a un entierro al que prefieres no ir, pero lo haces porque eso se espera de ti. Tienes que concurrir a estas funciones formales para demostrar que compartes un sufrimiento o sientes respeto o cualquiera de las emociones apropiadas. Asistir a servicios religiosos que te disgustan y en los que no crees porque es lo que se espera de ti.
y tú quieres hacer lo que se considera apropiado. Darles títulos a los que te sirven, lo que por implicación los encumbra en una posición más elevada que la tuya. ¿Cómo llamas a tu dentista? Si le llamas doctor, ¿se trata solo de un título vocacional? ¿Acaso dices carpintero Jones o fontanero Smith? Si es por respeto a su posición, ¿qué es lo que te hace pensar que su posición es más elevada que la tuya? Si se le paga para que te sirva, ¿por qué te diriges a él por un título y él a ti por tu nombre? Irte a la cama cuando es hora de dormir y no cuando estás cansado. Tener relaciones sexuales de solo una o dos maneras porque esas son las únicas formas aceptables, o participar en actividades sexuales solo cuando las circunstancias son apropiadas, como por ejemplo que los niños estén dormidos, que no estés cansado, que la habitación esté oscura, que estés en tu propia cama y así por el estilo. Seleccionar roles en diario vivir porque la cultura lo impone o demanda. Las mujeres friegan los platos, los hombres sacan la basura. El trabajo de la casa es para la esposa, el trabajo de afuera es para el marido. Los niños hacen esto, las niñas lo otro. Obedecer una serie de tontas reglas y tradiciones domésticas que no funcionan para tu familia, como pedir permiso para levantarse de la mesa, el que todos coman al mismo tiempo o a la misma hora, cuando en realidad es más incómodo hacerlo de esta manera, irse a dormir con un horario injustificado. Seguir las normas impuestas por todos los carteles de señales, aunque no tengan sentido. No hablar, no pasar, no a cualquier cosa, sin jamás desafiar los dictados de las señales o siquiera atreverse a pensar que esta señal no tiene por qué estar ahí en primer lugar. La gente hace las señales y la gente también se equivoca. Por la ley. Comer todos los domingos en casa de mamá, aunque preferirías no hacerlo. Después de todo, es una tradición y si todos no les gusta, incluyendo la mamá, hay que preservar la tradición. Al leer un libro, empezar siempre por la primera página y leerlo entero hasta el final, a pesar de que gran parte de él no te interese o no te sirva. Terminar un libro que no te gusta simplemente porque has llegado a la mitad, y si has leído la mitad tienes que leerlo todo. Que las mujeres no inviten nunca a los hombres a salir. Después de todo, ese es el papel del hombre. O no empezar nunca una conversación telefónica, o abrirle la puerta a un hombre, o pagar la cuenta, o seguir muchas tradiciones absurdas por el estilo que no sirven para nada en realidad. Mandar tarjetas de felicitación por Navidad y fiestas cuando te molesta hacerlo. Hacerlo porque siempre lo has hecho y porque es lo que esperan de ti. Tratar de sacar buenas notas en los estudios, forzar a tus hijos a que las saquen, aprender y estudiar, no para tu propia satisfacción, sino por los símbolos que eventualmente aparecerán en el diploma. Preguntarse siempre, ¿será ella, él, la persona apropiada para mí? Y andar siempre atormentado en busca de la persona adecuada. Ir a todas partes con tu pareja porque así se supone que tiene que ser, aunque ambos prefieran estar en sitios diferentes en un momento dado. Consultar siempre con uno de estos libros que explican cómo hacer las cosas porque cada cosa, cada trabajo debe hacerse de cierta manera. No poder diferenciar entre los manuales que proporcionan información útil y los que simplemente te dicen cómo tendrían que ser las cosas. Si será este el vestido apropiado, el sombrero, el automóvil, el aliño de ensalada, canapé, libro, universidad, trabajo, etc. Buscar siempre ansiosamente el elemento apropiado cayendo atrapado en esta bolsa de indecisión y ayuda. Darle mayor importancia a las recompensas, títulos, honores y a todos los emblemas honoríficos que a tu propia evaluación de lo que has logrado y haces. Decir, yo no podría ser nunca tan grande como. Aplaudir en un teatro cuando no te gustó la función. Dar propina cuando has sido mal atendido. Comportamientos del tipo de los fanáticos del deporte, enloqueciéndote por el triunfo o fracaso de tu equipo favorito y vivir como de prestado a través de los logros o faltas de logros de los atletas.